Hola y bienvenidos a Huesos Secos. En esta ocasión vamos a continuar el estudio de Hechos capítulo 15. Esa es la tercera parte. Como ya lo explicamos a profundidad del versículo 1, ya podemos pasar a los siguientes versículos y vamos a leer hasta el versículo número 12. Pero vamos a ir explicando cada uno de los versículos para entender exactamente qué es lo que pasó. Te recomiendo mucho que si no has visto los primeros dos estudios, los veas primero antes de ver este video, porque en esta ocasión no nos vamos a adentrar tanto en las cosas que ya expliqué en los videos previos. Así que empecemos en el versículo 1 de Hechos capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Como vimos en el primer estudio, las personas que venían de Judea estaban viniendo a Antioquía de Siria, porque hay una Antioquía de Pisidia, pero ellos vinieron a Antioquía de Siria. Esas personas que venían de Judea eran fariseos que venían pretendiendo o fingiendo que los apóstoles de Jesús, de Yeshua, que estaban en Judea, en Jerusalén, los habían mandado a Antioquía. Pero ellos simplemente estaban haciendo pasar como que eran enviados para que los aceptaran y también aceptaran su enseñanza. Y esta doctrina que ellos querían enseñar a los gentiles, no solamente la querían enseñar, sino que también la querían forzar e imponer. Y el problema era que esa enseñanza eran mandamientos de hombres. No eran mandamientos de la ley de Dios, eran mandamientos de hombres. Como ya lo descubrimos en el segundo video y nos dimos cuenta que el rito de Moisés era una práctica de los fariseos que habían desarrollado a través de los años para llevar a cabo la circuncisión. Y si tú no te circuncidabas de esa forma, entonces la circuncisión era inválida. Y les enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Prácticamente los fariseos estaban imponiendo una nueva forma de llevar a cabo la circuncisión, una forma que no estaba escrita en la ley de Moisés. Sin embargo, ellos le enseñaban como que era el rito de Moisés. Y ya sabemos que esa circuncisión es la circuncisión perilla, que básicamente remueven más de lo necesario. Ahora, un detalle importante que tenemos que destacar aquí es la forma en la que otras traducciones traducen precisamente el rito de Moisés o conforme al rito de Moisés. Leamos la versión Dios habla hoy y dice: algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Esa traducción deja de lado totalmente la idea de que había un ritual para llevar a cabo la circuncisión. Y esto es peligroso, porque si el traductor no solamente está traduciendo, sino también está interpretando según su propia doctrina. Porque una persona que lea esta versión de Dios habla hoy va a entender que la circuncisión es algo que ya no se debe de practicar, pero no es así. El problema estuvo en que los fariseos querían imponer una circuncisión que ellos mismos habían creado, una circuncisión diferente a la que estaba ya escrita en la ley de Moisés. Ahora leamos la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los hermanos: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Y se dan cuenta una vez más, esa traducción quita las palabras usadas por Lucas al registrar estos eventos. Y es por eso que dice: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Entonces la interpretación que una persona puede llegar a tener de este versículo o de este capítulo es que la circuncisión ya no es un mandamiento necesario. Y lo curioso está en que más adelante en el capítulo 16 Pablo mismo circuncidó a Timoteo. Entonces no tendría sentido esa traducción con lo que Pablo hizo en el capítulo 16 con Timoteo. Veamos otra traducción, que es la palabra. Por aquel entonces llegaron algunos de Judea que trataban de imponer a los hermanos esta enseñanza: si no os circuncidáis conforme a la prescripción de Moisés, no podréis ser salvos. Básicamente es la misma traducción que ya hemos leído de otras versiones, pero con otras palabras. Y la última traducción que vamos a leer es traducción en lengua actual. Y dice: por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Todas estas palabras no se encuentran en el original griego, o por lo menos en los escritos más antiguos griegos. Y dice: ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Nada de eso está escrito. El traductor tuvo que agregar todas estas palabras para tratar de explicar este versículo. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Y esto no dice el versículo. El versículo dice que los fariseos, que aquellos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la forma que ellos habían establecido, no iban a ser salvos. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los fariseos, estos judíos, querían imponer mandamientos de la ley oral, mandamientos de hombres.
Y ya hemos explicado bastante acerca de los mandamientos de hombres. Les recomiendo los estudios que tengo acerca de qué es judaizar, quiénes son los judaizantes, qué son las obras de la ley, el estudio número 1 de esta serie, el estudio número 2 también de esta serie. Entonces, es un tema que hemos explicado en gran manera. Entonces, esas traducciones son peligrosas porque están dejando fuera algo muy importante para poder entender e interpretar este capítulo, ya que por siglos se ha enseñado que la ley de Moisés quedó abolida en la cruz del Calvario, así dice. O también enseñan que la ley de Moisés es solamente para los judíos. Y lo que es peor aún es que se desconectan los gentiles completamente de la ley de Moisés. Porque supuestamente en el concilio de Jerusalén del año 50, o sea, lo que pasó en Hechos 15, enseña que los gentiles simplemente debían de guardar 4 mandamientos de la ley de Moisés. Y estos 4 mandamientos los vamos a estudiar en el siguiente estudio de esta serie de Hechos 15. Y la última frase del primer versículo dice así: no podéis ser salvos. Prácticamente los judíos fariseos estaban basando la salvación en guardar mandamientos de hombres. Y ahí estuvo el problema que Pablo y Bernabé tuvieron con los fariseos. Prácticamente los fariseos querían imponer la ley oral, esa ley que ellos mismos habían creado y desarrollado a través de los siglos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Por qué creen ustedes que fue una discusión no pequeña con ellos? Porque los judíos fariseos estaban diciendo: si no guardan los mandamientos que yo he creado, o que yo enseño y que yo sostengo, entonces tú no puedes ser salvo. Esa era la doctrina de los fariseos. Ahora, ¿con qué autoridad Pablo y Bernabé tuvieron una discusión muy grande con los fariseos al decir: no puedes imponer la ley judía o la ley oral sobre los gentiles? Muy sencillo, porque Yeshua mismo en Mateo 23 dijo y enseñó: todo lo que les digan de Moisés, guárdenlo y háganlo. Pero también dice: mas no hagáis conforme a las obras de los fariseos y los escribas, porque ellos dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces aquí claramente Yeshua está diciendo: guarden la ley de Moisés, no guarden la ley de los hombres. Y es por eso que Pablo y Bernabé tenían claro en que no se tenían que someter a mandamientos de hombres. Entonces el problema en el capítulo 15 no fue la circuncisión. El problema fue imponer mandamientos de hombres sobre los gentiles. Porque como ya les mencioné, si el problema hubiera sido la circuncisión y la circuncisión en Hechos 15 se determina que ya no se debe de practicar, entonces ¿por qué Pablo circuncidó a Timoteo? Entonces no tiene ningún sentido. Incluso Pablo más adelante a los Gálatas les escribe y les dice: yo aún predico o proclamo la circuncisión. Y aún así padezco persecución, les decía a los Gálatas. Entonces, si Pablo mismo les confirma a los Gálatas: yo sigo practicando, sigo enseñando la circuncisión porque es un mandamiento, pero aún así sigo siendo perseguido. Y más adelante en ese estudio vamos a explicar a profundidad ese versículo, y no solamente ese versículo, sino toda la carta a los Gálatas. Pero es fundamental que entendamos primero Hechos capítulo 15. Continuemos. Dice: se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y dice que tenían que subir a Jerusalén. La pregunta es: ¿por qué a Jerusalén? Porque en Jerusalén estaban los apóstoles, y los apóstoles prácticamente eran la cabeza o eran los líderes del movimiento judío nazareno, de aquellos judíos que creían en que Jesús, que Yeshua era el Mesías. Entonces es de Jerusalén, de donde estaban los apóstoles, de donde salían las enseñanzas y las doctrinas que se tenían que enseñar a través de toda la diáspora. Entonces era importante que de forma oficial resolvieran este problema, ya que los gentiles estaban viniendo ahora a la fe en Yeshua, se estaban convirtiendo al judaísmo nazareno. Y la doctrina de la ley oral que enseñaban los fariseos ponía en peligro a los gentiles. Como ya lo vimos, estos judaizantes empezaron a trabajar desde Hechos 13 y Hechos capítulo 14. Y Pablo vio en estos capítulos que los judíos fariseos querían imponer la ley oral a los gentiles, o sea, prácticamente a los prosélitos, porque un gentil que se estaba convirtiendo al judaísmo nazareno era considerado un prosélito. Y recordemos las palabras de Yeshua respecto a cuando los fariseos convertían a un prosélito. Mateo 23, versículo 15 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Este era el peligro que los gentiles corrían si Pablo y Bernabé le permitían a los fariseos predicar la ley oral. Si se les permitía que a los gentiles guardaran la ley oral, entonces se iban a convertir, como dice aquí, 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es por eso que Pablo y Bernabé tuvieron una contienda no pequeña con ellos. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos.
les estaban contando a otros israelitas que los gentiles se estaban convirtiendo. La pregunta es, ¿quiénes eran esos israelitas? Lo más seguro es que eran los samaritanos. Y en este caso podríamos decir que eran descendientes de las 10 tribus de la casa de Israel. Pero en este caso, esos descendientes de las 10 tribus de la casa de Israel no estaban perdidos, no eran considerados ovejas perdidas de la casa de Israel, porque si Pablo y Bernabé los pudieron identificar, es decir, ese es un israelita que también cree en Yeshua, en Jesús, entonces le platicaban que también los gentiles se estaban convirtiendo a Yeshua. Y más adelante haré un estudio explicando si los samaritanos son ovejas perdidas de la casa de Israel, pero básicamente no lo son. O sea, son ovejas de la casa de Israel, pero no son ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero bueno, ya les adelanté la respuesta, pero se las voy a explicar en otro estudio. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, o sea, por la autoridad, por los líderes del movimiento judío nazareno. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y aquí hay algo interesante que tenemos que destacar. A pesar de que el evangelio de Yeshua se estaba predicando y se estaba propagando por toda la diáspora judía, entre judíos y gentiles, no en todas las ciudades, en la mayor parte de las ciudades, mejor dicho, no había quien enseñara la doctrina que Yeshua dejó. Entonces es por eso que más adelante determinaron que iban a enviar una carta juntamente con Pablo y Bernabé y con otros dos para que entregaran esta carta con la resolución en todas estas ciudades. Versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Como explicamos en los videos previos, estos que venían de Judea eran de la secta de los fariseos y con este versículo ya no nos quedan dudas. Y ya hemos mencionado que los fariseos fueron los principales enemigos de Yeshua mientras Yeshua estaba predicando su mensaje. Y no solamente fueron enemigos de Yeshua, sino también fueron enemigos de Pablo y de los apóstoles. Ahora, ¿ustedes por qué creen que los fariseos fueron los principales enemigos de Yeshua? Fueron los principales enemigos de Yeshua porque Yeshua enseñaba en contra de la ley oral, de los mandamientos y tradiciones creados por los hombres, que a través de los años se ha conocido como Talmud, Mishnah, ley oral, obras de la ley, así lo conoció Pablo y así lo mencionó, o también ley judía. Entonces los fariseos, al ver que Yeshua se negaba a guardar la ley oral, no solamente buscaban imponer la ley oral, sino también buscaban ellos negar a Yeshua como el Mesías, porque ellos decían, si esta persona no se somete a la ley que nosotros hemos creado, a la ley oral, entonces no puede ser el Mesías de Israel. Y esta era la agenda del partido judaizante. No solamente enseñar los mandamientos de hombres, o sea, la ley oral, sino también negar a Yeshua como el Mesías de Israel. Y también dice en el versículo 5 que habían creído, que estos fariseos habían creído, y lo digo entre comillas, porque Pablo en su carta a los Gálatas habla precisamente de estos fariseos, como lo leemos en Gálatas capítulo 2 del versículo 4 al 5. Y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, falsos hermanos. Estos fariseos fingían que habían creído, pero no habían creído. Estaban ahí para espiarlos. Y fíjense lo que dice, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pablo aquí dice que estos fariseos querían convertirlos en esclavos, querían quitarles la libertad que en Yeshua habían obtenido. Ahora, ¿a la libertad a qué? ¿Libertad de la ley de Moisés o libertad de la ley oral? Obviamente libertad de la ley oral. ¿Por qué? Porque la ley oral no solamente le ponía muchos mandamientos a los mismos judíos, sino también le ponía mandamientos para los gentiles. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, cuando Pablo habla y escribe y dice que Yeshua derribó la pared intermedia de separación entre los dos pueblos. Y aquí Pablo está haciendo una referencia a una pared, a un cerco que había alrededor del templo, que no permitía pasarle a los gentiles ese cerco para acercarse al templo. Entonces, este cerco fue puesto por los judíos fariseos, porque no querían que los gentiles que estaban contaminados o que estaban inmundos se acercaran al templo. Pero lo interesante y lo curioso es que en Isaías 56 se nos enseña que los gentiles que guardaran el día de reposo y abrazaran el mismo pacto que los judíos y los israelitas habían abrazado, e iban a ser bienvenidos en la casa del Señor, en el templo del Señor, y sus sacrificios iban a ser aceptos delante de su altar. Entonces los judíos, al poner esta pared intermedia de separación entre los gentiles y el templo, iba en contra de lo que se menciona en Isaías 56. Pero bueno, ya me salí un poquito del tema, continuamos leyendo el versículo 5 de Gálatas 2. Y dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciere entre vosotros o con vosotros.
Pablo, cada vez que confrontaba una de las ideas de los judíos fariseos, que era guardar la ley oral o la ley de mandamientos de hombres, Pablo siempre mencionaba la justificación por la fe. Como ya lo he mencionado en otros videos, cuando Pablo dice obras de la ley, se está refiriendo a la ley oral, a la ley de los judíos, no a la ley de Dios. Entonces, cada vez que Pablo hablaba en contra de las obras de la ley oral o de la ley judía, Pablo siempre usaba la justificación de la fe. Si ustedes hacen una búsqueda en una concordancia bíblica y buscan la frase obras de la ley, se menciona 7 veces, creo que 4 veces en Romanos y 3 veces en Gálatas. Y todas estas veces, cada vez que Pablo menciona obras de la ley, Pablo menciona justificación por la fe. Ahora, ¿por qué era necesario para Pablo siempre explicar este tema? Porque los judíos querían justificarse a través de mandamientos de hombres, querían justificarse a través de la ley oral o de las obras de la ley. Pero Pablo les enseña que no, que la justificación tiene que ser a través de la fe en Yeshua, en Jesús. Ahora, ¿qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa tener fe en Yeshua? Significa que vamos a vivir conforme a las enseñanzas de Yeshua. Al decir nosotros, yo creo en Jesús, yo creo en Yeshua, estamos diciendo, yo creo que Él murió por mis pecados y Él resucitó al tercer día para darme vida juntamente con Él y ahora Él va a vivir a través de mí. Ahora yo ya no soy el que voy a vivir, sino va a ser Él el que va a vivir a través de mí y por tanto me voy a apartar del pecado. ¿Y qué es el pecado? 1 Juan 3:4, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, tener fe en Yeshua es guardar la ley de Moisés, es guardar la ley de Dios. Y un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pablo mismo está diciendo, aquellas personas que se esfuercen, que guarden la ley, que sean hacedores de la ley, van a ser justificados. ¿Y cómo van a ser justificados? A través de la fe en Yeshua. Entonces, si Pablo mismo está diciendo, aquellas personas que guarden la ley de Moisés y crean en Jesús, obviamente, serán justificados, ¿cómo podemos interpretar de que Pablo está hablando en contra de guardar los mandamientos de Dios o de la ley de Moisés para ser justificados? Es obvio que está hablando en contra de guardar la ley oral, la ley de los mandamientos de los hombres, de los judíos o la ley judía. Entonces, ya hemos visto varios versículos a través de esos estudios y podemos determinar que los fariseos tenían una agenda muy clara. Querían corromper los ánimos de los gentiles. Querían enseñarles mandamientos de hombres y hacer que negaran a Yeshua. Porque si un gentil que aceptara los mandamientos de hombres, la ley oral, eventualmente iba a negar al Mesías. Iba a decir, ok, si yo ya estoy siendo justificado por guardar la ley oral, por guardar todos esos mandamientos que los judíos fariseos me están diciendo que guarde, ¿para qué necesito a Jesús? ¿Para qué necesito a Yeshua? Simplemente debo de guardar los mandamientos que los judíos fariseos me están enseñando para ser justificado. Entonces era un peligro muy grande para los apóstoles dejar a los fariseos enseñarle a los gentiles que se convertían. Regresemos al versículo 5 del capítulo 15 de los Hechos y leamos de nuevo. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ya sabemos que eran falsos hermanos y que tienen una agenda muy precisa, muy contundente, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Quiero que noten que cambiaron el mensaje que los primeros judíos que venían de Judea estaban diciendo. Estos fariseos que estaban delante de los apóstoles dijeron lo siguiente, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Algo totalmente diferente a lo que dijeron los primeros judíos en el versículo 1. Y eso es porque los fariseos que estaban con los apóstoles, que eran falsos hermanos, ya sabían que los apóstoles y los judíos nazarenos no se sometían a la ley oral. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo en Mateo 23. Y es por eso que los fariseos no mencionan el rito de Moisés en este versículo cuando están delante de los apóstoles. Entonces estos judíos fariseos, estando los apóstoles presentes, se comportaban como ellos, no guardaban la ley oral y predicaban lo que ellos predicaban seguramente. Pero una vez que los líderes, los apóstoles, los ancianos y la iglesia que conocía bien la doctrina de Yeshua no estaba presente, se daban la libertad, enseñaban ahora sí la ley oral. Es por eso que iban a diferentes comunidades fingiendo que los apóstoles los habían enviado desde Judea, diciéndoles es necesario que se circunciden conforme al rito de Moisés, o sea, conforme a nuestro mandamiento. Entonces era de esta forma que los fariseos estaban operando. Entonces cuando los fariseos dicen es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés, sabían que los apóstoles no podían negar esto. Es verdad, un gentil que se convertía al judaísmo nazareno tenía que abrazar el mismo pacto que los judíos habían abrazado, que los israelitas habían abrazado, que era guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque un gentil deja de ser gentil. Un gentil pasa a formar parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, todas las promesas
hechas a Israel también son para esos gentiles que se convierten, pero no solamente las promesas, sino también los mandamientos, sino también las condiciones para recibir estas promesas. Pero había un problema con esto. Como ya se los mencioné anteriormente, el mensaje de Yeshua se estaba esparciendo por toda Judea, por toda Samaria y por toda la diáspora judía. Pero no había quien enseñara la doctrina de Yeshua. No había quien enseñara la doctrina correcta o la sana doctrina que los apóstoles tenían. Entonces, cuando un gentil se convertía a Yeshua y no había un líder, digamos, competente o un líder que conociera bien la doctrina de Yeshua, este gentil iba no solamente a guardar la ley de Moisés, sino también iba a guardar la ley oral y corría el peligro que ya leímos, que ya explicamos, de hacerse 2 veces más hijo del infierno que los mismos fariseos. Entonces, este era el problema que los apóstoles tenían. Ellos sabían que los gentiles que se convertían y formaran parte ahora del pueblo de Israel tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Pero los gentiles no sabían identificar entre la ley de Moisés y la ley oral. Y es aquí, en esta área gris, donde los fariseos aprovechaban y tomaban la oportunidad de decir: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser justificado, gentil? No es necesario Jesús. Lo único que tú necesitas es guardar la ley oral, la ley que yo te voy a enseñar. Y es precisamente lo que pasó en el versículo 1 de este capítulo 15 de los Hechos. Algunos hermanos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero en este caso ya estaban Pablo y Bernabé ahí. Y es por eso que tuvieron una contienda no pequeña con los fariseos. Espero que estén entendiendo el problema en Hechos 15. El problema en Hechos 15 no fue si circuncidar a los gentiles o no. El problema en Hechos 15 fue que los fariseos querían imponer la ley oral a los gentiles que se convertían para que fueran salvos. Ese fue el problema en Hechos 15. Y recordemos, esos fariseos estaban corrompiendo los ánimos de los gentiles desde el capítulo 14 de los Hechos en el versículo 2. Entonces, el hecho de que los gentiles no pudieran identificar entre la ley de Moisés y la ley oral, esto los hacía dependientes de los fariseos. Por lo tanto, los fariseos les enseñarían una mezcla de la ley de Moisés y la ley oral, o la ley de Moisés completa, pero también con la ley oral. Como ya lo expliqué, los gentiles asistían a la sinagoga en día de reposo. Ya a eso se les consideró los temerosos de Dios. Y a esos gentiles temerosos de Dios fueron a los que les predicaban acerca de Yeshua. Entonces, esos gentiles ya tenían la costumbre de asistir a las sinagogas, donde los fariseos y los escribas enseñaban tanto la ley de Moisés como también la ley oral, como lo leímos en el capítulo 23 de Mateo. Entonces, una vez más les repito, porque esto es fundamental para entender el capítulo 15 de los Hechos. Los fariseos les iban a enseñar a los gentiles, como no había quien les predicara la sana doctrina de los apóstoles, los fariseos les iban a enseñar a los gentiles la ley oral. Y como Jesús mismo dijo, los iban a convertir en 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Y esto era lo que los apóstoles querían evitar. Ellos sabían que no en todas las comunidades había quien les predicara la sana doctrina. Entonces, como lo vamos a ver más adelante y ya lo mencioné, es por eso que los apóstoles deciden mandar una carta a todas estas comunidades y las iban a entregar Pablo y Bernabé y juntamente con otros 2 para dar el sello de autenticidad a esta carta que realmente venía de los apóstoles y no de los judíos fariseos. Ahora, ya que entendimos el versículo 5 del capítulo 15 de los Hechos, ahora leamos el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahora quisiera que noten la reacción de los apóstoles después de lo que pasó en el versículo 5. Y vamos a regresarnos y lo vamos a leer, versículo 5 y versículo 6. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Quiero que noten la reacción de los apóstoles y los ancianos. Una reacción totalmente diferente a la que tuvo Pablo y Bernabé en el versículo 2. Cuando los que venían de Judea en el versículo 1 dijeron: es necesario circuncidarlos conforme al rito de Moisés si nos puede ser salvos, automáticamente la reacción de Pablo y Bernabé fue una contienda no pequeña con ellos. Pero en esta ocasión, en el versículo ya 5 y 6, la reacción de los apóstoles y los ancianos no fue la misma reacción de Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque habían cambiado el mensaje. Espero que se den cuenta de cómo operaban los fariseos, para que no los atraparan o que no se dieran cuenta de su agenda, que ellos querían imponer la ley oral y negar a Yeshua. Entonces los fariseos, al cambiar o adaptar su mensaje dependiendo quién estaba presente, les daba la oportunidad de hacerse pasar por hermanos para después enseñar la ley oral a los gentiles.
Versículo 7 dice, y después de mucha discusión, y aquí quiero hacer notar, discusión no significa que pelearon, discusión significa que hablaron bastante. Fue un tema muy controversial entre ellos, porque como ya lo mencioné, ellos sabían que los gentiles sí debían de guardar la ley de Moisés y sí debían circuncidarse, pero no querían dejar que los fariseos les enseñaran la ley, tanto la ley de Moisés y la ley oral a los gentiles. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro menciona que Dios escogió que los gentiles escucharan la palabra del evangelio y creyesen. Pero ¿qué significa eso? Que Dios escogió que los gentiles creyesen. Y para eso tenemos que entender cómo era la conversión de los gentiles al judaísmo en la antigüedad. Y para esto vamos a recurrir al Talmud. Y el Talmud está compuesto por dos elementos. La Mishnah, que ya la mencioné en el video pasado, y también la Gemara. La Mishnah es la recopilación o el conjunto de todas las enseñanzas y los mandamientos de los fariseos del primer siglo. Y la Gemara eran los comentarios e interpretaciones de los rabinos posteriores a los rabinos del primer siglo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Talmud acerca de la conversión de los gentiles? Prácticamente había 4 pasos que tenían que seguir. Bueno, incluso 5, pero 4 fueron los más importantes. Y era la presentación y la examinación del gentil que deseaba convertirse. Básicamente los judíos cuestionaban los motivos de la conversión del gentil. En el paso número 2, que es conocida como la instrucción, es que los judíos le presentaban mandamientos fáciles de cumplir, pero también mandamientos difíciles de cumplir a los gentiles, tanto de la ley oral como de la ley de Moisés. El paso número 3 era la circuncisión. Y fíjense lo que dice aquí, si acepta, o sea, si el gentil acepta, circuncídenle inmediatamente. Y si quedan restos de prepucio que impidan la circuncisión, que lo vuelvan a circuncidar una segunda vez. ¿Qué está explicando aquí el Talmud? Está diciendo que si un gentil se convertía y aceptaba las instrucciones, lo tenían que circuncidar inmediatamente. Y si después de la circuncisión habían quedado restos de piel o de prepucio, tenía que ser circuncidado una segunda vez para remover esos pedazos de piel que habían quedado. Y ahora sí, su circuncisión iba a ser completa o aceptable. Y aquí de forma indirecta está hablando de la circuncisión perilla, algo que explicamos en el segundo estudio de esta serie, que es la circuncisión perilla o el rito de Moisés. Después de que haya sanado de la circuncisión, sigue el paso número 4, que es el bautismo. Por si no lo sabían, en las sinagogas también había una pila o había una pequeña alberca en donde se llevaban a cabo las inmersiones o los bautismos, que en hebreo creo que se llama tevilá o mikveh. Entonces, esos eran los 4 pasos que un gentil tenía que llevar a cabo para convertirse al judaísmo. Ahora, ojo, esos son los 4 pasos que el Talmud, que la ley oral de los judíos había establecido, pero no eran los pasos de conversión que se encuentran en la Biblia. Si nos ponemos a investigar en la Biblia cuáles eran los pasos para convertirse a la fe de Israel o al judaísmo, por llamarlo así, están descritos en Isaías 56. El gentil lo único que tenía que hacer era guardar los mismos mandamientos que Dios les había dado a los israelitas en el desierto. Tenían que abrazar el mismo pacto que los judíos, que los israelitas habían aceptado en el desierto con Moisés. Esa era la conversión, vivir como los israelitas vivían. Y un gentil que vivía así iba a ser parte del pueblo de Israel, y esto, como ya lo mencioné, está en Isaías 56. Y parafraseando dice, aquellos gentiles que guarden el día de reposo y abracen mi pacto, les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas, y sus sacrificios serán aceptos delante de mi altar. Y estos eran los pasos de conversión en la Biblia de un gentil a la fe de Israel. Pero como ya sabemos, a los fariseos les gustaba agregar mandamientos. Y como podemos ver, en esos 4 pasos, incluso había 5 pasos. El 5.º paso era llevar un sacrificio al templo para finalizar la conversión. Pero una vez que el templo fue destruido, obviamente ya el 5.º paso no se podía llevar a cabo. Entonces, este proceso complejo de conversión de los gentiles al judaísmo era un proceso complejo y tenía que ser supervisado por los fariseos en todo momento. Pero por otro lado, los judíos nazarenos, esto es, los apóstoles, el único paso de conversión que les requerían a los gentiles era creer en Yeshua y ser bautizado en el nombre de Yeshua. Eso era todo. Prácticamente los apóstoles estaban brincando los 3 primeros pasos que los judíos ya seguían y se brincaban hasta el 4.º paso, que era el bautismo. Y es por eso que para los fariseos era muy importante que los gentiles se convirtieran según los métodos que ellos tenían para convertirse. Y es por eso que querían forzar la circuncisión según el rito de Moisés o la circuncisión perilla a los gentiles, porque era parte del proceso de conversión que ellos tenían. Y ahora sí, ya que hemos entendido cómo era la conversión
de los gentiles en la antigüedad al judaísmo, podemos entender las palabras de Pablo cuando dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces prácticamente Dios mismo era el que estaba aprobando la conversión de los gentiles, y ya no eran los fariseos o los judíos, y ni siquiera los apóstoles. Dios mismo, al darles el Espíritu Santo, estaba aprobando la conversión de los gentiles. Versículo 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. A los gentiles que no estaban circuncidados y que no guardaban completamente la ley de Moisés, Dios mismo les daba el Espíritu Santo, porque Dios conocía el corazón de ellos, ya que Dios puede ver la sinceridad en la conversión de un gentil. Entonces, si Dios mismo estaba probando la conversión de los gentiles, ¿por qué los apóstoles les iban a imponer la conversión que los fariseos tenían para los gentiles? ¿Qué otra prueba necesitaban los apóstoles para darse cuenta que Dios mismo había probado la conversión de los gentiles? Si Dios mismo les dio el Espíritu Santo, lo mismo, como dijo Pedro, que a ellos. Y ese es un tema crucial que tenemos que entender para comprender las cartas de Pablo. Por un lado, los fariseos querían justificarse y salvarse a través de las obras de la ley o la ley oral o los mandamientos de hombres, y por otro lado, Dios justificaba y salvaba a través de la fe en Yeshua. Y ya les expliqué qué es tener la fe en Yeshua. Fe en Yeshua es vivir como Él vivió, seguir sus enseñanzas. Y si Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, eso es lo que tenemos que hacer. Si Yeshua dijo: ama a tu enemigo, eso es lo que tenemos que hacer. Y si Yeshua dijo: perdona hasta 70 veces 7, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y si Yeshua dijo: guarden la ley de Moisés, tenemos que guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque son las enseñanzas de Yeshua, no son las enseñanzas de Pablo, no son las enseñanzas de Juan, no son las enseñanzas de Pedro, no son las enseñanzas de los fariseos, no son las enseñanzas de los sacerdotes, son las enseñanzas de Yeshua, el Hijo de Yahweh. Y eso es tener fe en Jesús. Entonces, por eso Pedro mencionó que a los gentiles se les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a ellos. La misma promesa que Yeshua les había dado a los apóstoles de darles el Espíritu Santo, lo mismo le dio a los gentiles que se convertían. ¿Por qué? Porque su conversión era sincera. Ahora, ya que les dio el Espíritu Santo, tenemos que preguntarnos cuál es la función del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Y para esto vamos a leer Jeremías capítulo 31, del versículo 31 en adelante. Y dice así: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso es muy importante, porque ya sabemos que la casa de Israel se mezcló entre las naciones, entre los gentiles. Muchos israelitas perdieron su identidad y se mezclaron con las naciones, se mezclaron con los gentiles. Esto está por todas partes en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando los gentiles se estaban convirtiendo, es muy probable que estos gentiles eran descendientes de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Continuamos leyendo y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel, con la que se fue al exilio, con la que se fue a las naciones. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cómo es que Yahweh iba a escribir la ley en el corazón de la casa de Israel? A través del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer Ezequiel 36 a partir del versículo 24. Y yo os tomaré, ¿de dónde? De las naciones, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y el versículo 24 dice que Yahweh tomará a su pueblo de entre las naciones. ¿A quién se está refiriendo? A la casa de Israel, porque ellos fueron a la dispersión, porque ellos fueron exiliados y nunca más regresaron, o por lo menos la mayoría nunca regresó. Y les dice: a ustedes los voy a limpiar, les voy a dar mi espíritu. ¿Para qué? Para que guarden mis mandamientos. Entonces, cuando un gentil se estaba convirtiendo en el Nuevo Testamento, es muy probable, como ya les comenté, que estos fueran descendientes de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y es por eso que hace
perfecto sentido que Dios les dé el Espíritu Santo, en este caso a Cornelio, porque muy probablemente era un descendiente de la casa de Israel que estaba regresando a casa. Estaba regresando como el hijo pródigo al padre. Ahora, quisiera aclarar, no quiere decir que el nuevo pacto es exclusivo con la casa de Israel y la casa de Judá, sino que también es para todas las naciones. Cualquier persona gentil que no tenga nada que ver con las 10 tribus también puede entrar a este pacto. ¿Y cómo entra a este pacto? Guardando los mismos mandamientos que Dios les dio al pueblo de Israel en el desierto. Entonces espero que puedan ver la conexión de las palabras de Pedro con lo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 31 y con lo que leímos en Ezequiel capítulo 36. Versículo 9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Con esas palabras no nos queda duda de que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Siempre y cuando crean en Yeshua como el Mesías de Israel, ambos son parte del mismo pueblo, del pueblo de Israel. La única diferencia es que los gentiles tenían que aprender la ley de Moisés, algo que los judíos ya conocían. Y más adelante veremos un ejemplo de esto con la circuncisión de Timoteo. Ahora, en la segunda parte de este versículo 8 dice: purificando por la fe sus corazones. Y les pregunto yo, ¿no acabamos de leer en Ezequiel 36 lo siguiente? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Entonces Yahweh prácticamente se estaba adelantando y les daba el Espíritu Santo a los gentiles que se estaban convirtiendo a la fe en Yeshua. Y les estaba dando el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que guardaran los mandamientos, como está escrito en Ezequiel 36. Y Dios se podía adelantar y darles el Espíritu Santo, porque como Pedro dijo, y Dios que conoce los corazones, Dios, Yahweh, se podía adelantar y darles el Espíritu Santo porque Él conocía el corazón de los gentiles que se convertían y sabía que su conversión era sincera y sabía que una vez que los gentiles aprendieran de la ley de Moisés, la iban a guardar. ¿Y por qué la iban a guardar? Por amor. Las mismas palabras de Yeshua: el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Versículo 10. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro aquí menciona una frase interesante y dice: ¿por qué tentáis a Dios? Y esta frase la podemos interpretar como: ¿por qué te impones a Dios? ¿O por qué quieres corregir a Dios al poner sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Y ya sabemos que este yugo que ellos ni sus padres podían llevar se está refiriendo a la ley oral, a las obras de la ley. Y esto ya lo expliqué en el video pasado. Sabemos bien que la ley de Dios no es difícil de llevar, por lo que leemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, y lo que también leemos en 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Sabemos que la ley de Dios no es gravosa, como dice Juan, pero lo que sí sabemos por las palabras de Yeshua en Mateo capítulo 23, que los fariseos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar. Entonces podemos determinar que este yugo que Pedro menciona en el versículo 10 se está refiriendo a la ley oral, a las obras de la ley, y no a la ley de Moisés o los mandamientos de Dios. Versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí vemos que no hay nada que humanamente podamos hacer para ganarnos la salvación. La salvación es totalmente gratuita. Y una vez que por gracia la salvación se nos ha sido dada, por amor vamos a guardar los mandamientos de Yeshua, los mandamientos de Dios. Prácticamente cuando guardamos la ley, la guardamos para mantener la salvación. No para ganarnos la salvación, sino para mantener la salvación. Y es por eso que dice Pedro: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, no hay ninguna diferencia. Tanto los gentiles que creen en Yeshua como nosotros que creemos en Yeshua seremos salvos por su gracia. Pero ojo, esta gracia no nos exenta de guardar los mandamientos de Dios, porque guardar los mandamientos de Dios es una prueba de amor hacia Él. Y es por eso que nos da el Espíritu. Les voy a dar mi Espíritu. ¿Para qué? Para que anden en mis mandamientos y para que los guarden. Versículo 12 y terminamos con este versículo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Prácticamente cuando Pablo y Bernabé estaban platicando lo que Dios había hecho con ellos entre los gentiles, estaban confirmando las palabras de Pedro y decir: hey, sí es cierto, Pedro ya les explicó esto y también a nosotros nos ha pasado algo similar. Muchísimas señales y maravillas han pasado para la conversión de los gentiles.
Entonces Pablo y Bernabé estaban confirmando la enseñanza de Pedro. ¿Y qué es lo que Pedro estaba diciendo? Diciéndoles, hey, no les pongamos un yugo a los gentiles que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, no permitamos que los fariseos les enseñen los mandamientos de la ley oral a los gentiles, porque ni siquiera ni nuestros padres ni nosotros los podemos guardar. Entonces, ¿por qué les vamos a poner este yugo sobre ellos que ni nosotros podemos llevar? Y como Dios ya les dio el Espíritu Santo a los gentiles, entonces el Espíritu Santo los iba a llevar, los iba a motivar a que guarden los mandamientos de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es la ley de Dios. Entonces, si Dios ya se adelantó para darles el Espíritu Santo, cuando los gentiles escucharan la ley de Moisés, la iban a guardar sin ningún problema. Pero, como ya les comenté, el problema aquí que los apóstoles tenían era que no había quien enseñara la sana doctrina en las otras comunidades a través de toda la diáspora judía. Y es por eso que después de esto Jacobo se levanta y dice unas palabras muy interesantes que las vamos a ver en el siguiente estudio. Entonces, si te gustó este video, te invito a que te suscribas y compartas este video y me dejes un like. Y si no te gustó, entonces déjame un dislike, pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó o por qué estás en desacuerdo conmigo. Saludos y bendiciones.